Andrea Ormachea Ocaña es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y sus líneas de investigación se centran en los estudios culturales, más concretamente en la industria del cómic, así como la historia de Estados Unidos, los movimientos sociales, las identidades y el género. Entre sus publicaciones destacan el cómic como propaganda anticomunista durante la Guerra Fría, 1947 a 1960, y el ecologismo protesta contra Industrias Stark, aparecido en Cuco, Cuadernos de cómic. También es integrante de la asociación Grupo Kollontai, dedicada a la divulgación de la historia de las mujeres. Bueno, yo soy doctora en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, iba a decir en la Autónoma, al final como se me ha metido ahí en la cabeza. Me doctoré en 2022 y bueno, mi tesis es precisamente de lo que va el libro sobre el que conversaremos, que es sobre esa un poco redefinición de la identidad estadounidense a partir de los movimientos sociales y cómo se plasma en los cómics de superhéroes. Y bueno, a raíz de eso, pues intento seguir en el mundo de la academia como puedo, porque es un mundo que me fascina y que me gusta mucho yo intentar eso, integrar el cómic dentro de este, mm, de este mundo que, como comentábamos antes, off the record, a veces no es del todo buen receptor, pero creo que todas las iniciativas que se están haciendo en España, sobre todo, lo están abriendo mucho en ese campo, entonces yo intento mantenerme ahí. Y mientras tanto, pues estoy trabajando de técnico en un proyecto europeo en la Universidad Autónoma de Madrid y también en la Universidad Europea como creadora de contenido, que se llama. Y bueno, eso es un poco lo que hago y a lo que me dedico. Pues es que yo soy un caso un poco rara avis. Yo no había tocado un cómic en mi vida prácticamente, os había leído alguna cosita, lo típico, más típico, porque era lo que leían mis padres y yo había tenido en mi casa, que era pues Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix, un poco eso y poco más. Pero nunca me había llamado especialmente la atención, no tenía un especial interés en ello. Y fue un poco a raíz de tener que hacer un trabajo para una asignatura del máster de Historia Contemporánea que hice en la Complutense y el Autónoma de Madrid, que pues tenía que... En mi cabeza yo quería hacer un trabajo sobre un poco la relación, o sea, espacio Guerra Fría, conflicto, pero me interesaba el conflicto desde un punto de vista cultural. Y pues el profesor que dirigía la asignatura, al que siempre le reconoceré porque fue el que me introdujo en este mundo, que es Antonio Moreno Juste, me recomendó un libro que se llama La Guerra Fría Cultural, un libro de los años 90 de una periodista, que es Fran Stono Saunders, y en un parrafito, o sea, es un libro como de 1000 páginas, pues en un párrafo en nano mencionaba a Capitán América como un agente de esa propaganda cultural que emprende Estados Unidos desde los años 40, pero en este caso se centraba un poco en los 60. Y entonces pues me llamó mucho la atención y empecé a tirar del hilo y descubrí un mundo que me pareció fascinante, en el que, porque yo venía un poco, ni siquiera tenía una mala visión del cómic, simplemente me causaba un poco de indiferencia. Y sin embargo, pues cuando empecé a leerlo, me di cuenta de la cantidad de mensajes que transmitía, el potencial que tenía a nivel de difusión y de construcción o asentamiento de una serie de ideologías, de posicionamientos políticos, etcétera, y al final eso es algo que a mí me interesa profundamente porque me interesa también mucho la construcción del sujeto, todo el tema de las subjetividades, etcétera, y yo pensé que era un arma muy interesante para ello. Y entonces, bueno, pues ahí decidí que mi trabajo de final del máster iba a ir encauzado por esa vía y luego pues decidí continuar con la tesis doctoral. Pues es que esa discusión, yo creo que, o sea, mayoritariamente he tenido la segunda más que la primera, porque la primera al final es,
es una cosa que siento más en un espacio más reducido, entre comillas, que es el de, eso, el de, el de los fanáticos del cómic, pero sí que lo he hablado con el propio Kiko. Kiko es una mente increíble a nivel memorístico, de todo, o sea, es una persona que te puede dar datos así, o sea, es increíble, es una especie de ordenador humano. Entonces, claro, yo que no he tocado un cómic prácticamente hasta los 20 y pico años, obviamente siempre tienes esa presión de sentir que no vas a estar nunca a la altura de esa gente que lleva leyendo cómics desde los... o sea, yo he hablado con gente que me han llegado a decir que prácticamente aprendieron a leer mientras leían cómics, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa muy bonita porque eh, se generan dos formas diferentes de leer esos cómics. Yo creo que una cosa es la lectura por pasión, que también la tengo, pero que es muy tardía, y otra cosa es la lectura analítica, ¿no? Entonces, yo creo que la posición que tenemos que tener, la compañera y yo, por ejemplo, que no nos hemos acercado al cómic hasta mucho más tarde, pues es una posición de, bueno, nosotros estamos intentando hacerlo desde el punto de vista analítico y sin cuestionar la validez de este objeto pues eso, como si te acercaras al cine. O sea, puedes haber consumido películas, pero con 7 años ves una película y la lectura que haces con 30 y tantos es muy diferente por el bagaje cultural y también por el interés que tienes en revisar esa película, ¿no? En este caso, pues el interés que tenemos nosotras en leer esos cómics, pues obviamente es muy distinto al puro placer, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que debería ser suficientemente válido para que se nos permita introducirnos con toda, con toda la humildad del mundo en este espacio, ¿no? Y luego, por otra parte, aquellos que lo deniegan o que lo denostan, pues bueno, yo creo que esa posición afortunadamente va, no digo que vaya siendo minoritaria, pero sí que va ocupando un espacio un poquito menor, paulatinamente. Creo que va a la entrada de nuevas generaciones en el espacio académico puede posibilitar por ejemplo, pues el cómic o pues eso, cualquier objeto cultural se vea de una forma positiva y no solo, pues, por ejemplo, pues la literatura o digamos algo o el arte, ¿no? Esa especie de diferenciación entre alta y baja cultura, que ya se supone que está superadísima, pero que vemos que no. Eh, pero bueno, yo creo que la única forma de responder claramente a esas personas es, pues bueno, pues con este libro, ¿no? O decir, bueno, yo creo que sí que que pueden aportar algo a la academia. Otra cosa es quién considere que eso que aporta es más válido o menos válido que hablar de grandes biografías, de grandes historias. Bueno, yo como difiero mucho de ese tipo de historia, pues a mí personalmente no me supone un gran problema. Bueno, sí, tiro del libro para que quede más claro. Si alguien se anima a leerlo, se puede comprar en Amazon lo primero. Porque, bueno, obviamente no es fácilmente conseguible, ni siquiera en España, pues para menos en México o en cualquier otro país. Em, lo que yo planteé en origen es primero hice un análisis de los movimientos sociales que me interesaba analizar y luego los superhéroes en los que veía que existía una conexión con esos movimientos sociales. Em, yo en origen, en la tesis, también hago un análisis sobre lo que es el concepto de identidad, como pues una especie de estado del arte de la identidad, pero bueno, eso no se refleja en este libro porque al final de lo que se trata es de que tenga un carácter más divulgativo y que sea un poco más accesible. Entonces, pues me centré algo más en lo que consideraba que era la sustancia del libro. Entonces, en la primera parte trata sobre el concepto de, bueno, lo que sería
lo que se denomina como segunda reconstrucción, ¿vale? Que básicamente es ese periodo en el que se desarrollan los movimientos sociales en Estados Unidos, de esos años 60-70, y que se le llama segunda reconstrucción porque la primera es la consecuencia o el proceso consecuente después de la guerra civil o de la guerra de secesión estadounidense, ¿no? Ese proceso de reconstrucción no solo territorial, sino también política, social, ¿no? Con el fin de la esclavitud como el gran epítome, ¿no? Entonces, en esta segunda reconstrucción, en la que se desarrollan los movimientos sociales, lo que plantean es, bueno, está muy bien, se ha acabado con la esclavitud, ahora vamos a ver cuáles son las limitaciones de ese proceso que realmente lo que hace es que elimina ciertas problemáticas, pero que realmente no tiene una verdadera muestra, una verdadera traslación al espacio público, al espacio político, ¿no? Porque al final pues, seguía existiendo una fuerte diferenciación a nivel de clases, pero por supuesto a nivel racial y a nivel de género. Entonces es el momento en el que surgen o resurgen algunos de los movimientos y surgen otros. Entonces, lo que hago en esa primera parte, una vez analizada ese proceso, es la selección de los movimientos sociales que me interesan, que son lo que se considera como movimiento por los derechos civiles, que sería el de la población afroamericana, el feminismo, el ecologismo, que lo vinculo con, si no recuerdo mal, con el... No, el ecologismo no, perdón. O sea, el ecologismo es el tercero y luego estaría el pacifismo que lo vinculo con el movimiento estudiantil. Y en esos movimientos hay el LGTB, que también es un movimiento muy particular por esa cuestión de que realmente no se estructura como un movimiento en esos años, sino que empieza a atisbarse una especie de intento para asociarse u organizarse, pero que realmente es algo más lento que el resto de movimientos. Y luego los conecto con los cuatro superhéroes que me parecen más relevantes en este contexto, que son Batman, Wonder Woman, son cinco, perdón. Batman, Wonder Woman, Capitán América, Iron Man y Spider-Man. Y cada uno de ellos pues, engarza con alguno de estos movimientos. Que, bueno, algunos son súper obvios, ¿no? Tenemos el caso de Wonder Woman y el feminismo, Iron Man con el ecologismo, por el tema de su industria y todas las protestas que hay en sus historietas contra la contaminación que emiten. Y luego está, por ejemplo, el movimiento estudiantil, que es claramente, conecta claramente con Spider-Man. Y luego tenemos el caso de Batman con la homosexualidad, que eso es un poquito más controvertido porque no tiene tanto que ver con las historias en sí mismas, sino con todo el entramado que se produce detrás con la figura de Freddie Bertham como el máximo representante de la oposición al cómic de superhéroes en los años 50. Entonces, bueno, eso es un poco lo que he intentado realizar en este trabajo. Efectivamente, mi base son los estudios culturales, pero siempre tienen o sea, siempre se completan o siempre se complementan más bien, más que completar, con el análisis de la identidad y otros elementos como por ejemplo la cuestión de género. A mí los estudios de la perspectiva de género y el feminismo casi me interesan más que los estudios culturales o me han servido más para estructurar ciertos capítulos o ciertos análisis. Pero bueno, para mí los estudios culturales lo que permiten fundamentalmente es, sobre todo porque actualmente cualquier persona que esté medianamente interesada en leer un poco sobre teoría del cómic va a encontrar centenares de libros. Desde el mítico que tenemos, por ejemplo, en España, que es el de Breve Historia del Cómic, que es de Gerardo Vilches,
que es una cosa muy sencilla, pero que al mismo tiempo consigue abarcar toda la complejidad de histórica del cómic, ¿no? Que al final son ciento y pico años, eh, pues, sobre todo con el tema de los cómics estadounidenses, tenemos, o sea, Bradford Wright, tenemos un montón de nombres, ¿no? Que al final llevan mucha trayectoria y que ya pues, nos dan muchas pistas para aprender a leer el cómic, que yo creo que esa es el gran aporte de los estudios culturales a este caso, porque al final es un poco lo que tú comentas, ¿no? La interpretación a priori que hace mucha gente que es externa a la academia o que es externa al cómic, te dice, ah, bueno, pues es tú lo que te pasas el día es leyendo comicitos. Bueno, eso no es trabajar, eso es hacer un poquito el chorra, como decimos aquí, ¿no? Y yo creo que precisamente este tipo de teorías lo que hacen es mostrar que el cómic es mucho más complejo, que tiene muchos más matices y que se puede leer desde diferentes escalafones. Podemos centrarnos podemos hacer un análisis desde la perspectiva puramente visual, es decir, que a nivel gráfico, a nivel eh, pues que tenemos a Scott McCloud, ¿no? Que te hace esa estructuración que te define ya, que te está diciendo qué es un cómic, qué no es un cómic, y ahí entramos en un debate muy complejo, hasta pues, hablar del contenido y engarzarlo con el contexto cultural, con el contexto histórico, con el contexto político, con el contexto social, que a mí es, por ejemplo, lo que a mí intento hacer con esta investigación, que bueno, es obviamente muy pequeñita y no tiene mucha categoría, pero lo que intento aportar a este mundo es eso, precisamente, conseguir completar o complementar o aportar algo a esos estudios culturales en ese sentido de, bueno, es que estos cómics no están en el mundo de forma ajena a la realidad en la que conviven. Entonces hay que conocer esa retroalimentación y creo que para eso es fundamental el aporte de los estudios culturales. Bueno, yo es que empecé la tesis oficialmente, bueno, en 2017 y la concluí en 2022. Eh, Sí, iba a contar un poco mi vida, pero creo que así queda claro, del 17 al 22. Y luego la publiqué este año, en el 24. O sea que o sea, un poquito más de un año, porque yo defendí la tesis en diciembre del 22, o sea, va a hacer casi 2 años, y publiqué el libro en marzo del 24. O sea, fue Vamos. bastante. Sí, porque además yo tenía mucho interés en que el libro saliera y no quería dejar mucho espacio porque me parecía que justo eres un momento un momento clave en el mundo de la teoría del cómic y quería como intentar subirme un poquito a esa ola. Y luego, pues al final me quedé sin trabajo y todo, pues dije, creo que es el momento adecuado, creo que es una señal del destino para que me ponga con el libro ahora. Entonces, por eso fue también tan rápido. Pues más de 1000 de cada uno, porque yo me leí desde que surgen. Puse un tope que era 1991 con la caída del muro de Berlín, porque dije hasta aquí hemos llegado, porque consideraba que más o menos como desde que se producen esos grandes cambios en los años 70, como dar un poco de margen de 10 20 años y dije, bueno, pues algo simbólico, el 91. Y ahí lo concluí, pero claro, Iron Man o Spider-Man que nacen en los 60 es un poco más gestionable, pero Batman desde el año 38, además que no es solo Batman, es Batman, es Detective Comics, luego no sé qué, o sea, como luego surgen tantos y aparecen crossovers y tal, hace que todo sea muy complejo y había momentos en los que me perdía porque decía, pero esta historia de dónde viene y luego
revisando veía que venía de otro, pues eso, de un crossover y tal. Entonces, probablemente más de 1000 de cada uno, sí. Complicadísimo. A ver, primero porque yo los quería en inglés. Porque, bueno, en España hubo hay mucha cuestión con el tema de la traducción, sobre todo porque la traducción en el franquismo, pues obviamente pasó por mucha censura, aunque luego pues las reediciones que tenemos actualmente, pues ya se ha eliminado todo eso, pero me resultaba como mucho más sencillo y mucho más claro tener la versión en inglés y ahí saber un poco más nítidamente cuál era la... Entonces, claro, eso ya fue la primera dificultad. Y bueno, obviamente, pues acceder a todo eso, pues implica que tengas un mínimo de conocimiento de acceso a los cómics pues piratas, la verdad. Es así, hay que decirlo. Yo lo siento muchísimo, pero si hubiera sido una ruina haberse hecho con 1000 y pico cómics de cada superhéroe. Entonces, bueno, pues la mayor parte pues, de páginas piratas. Sí. Porque sí que había algunos que conseguías en ferias de cómic o cosas así, que dices, bueno, me he hecho con este número, increíble, la máxima hazaña que podía conseguir, pero era mínimo, mínimo, porque claro, la mayoría ya son actuales, o sea, son como de los 2000 para lo que puedes encontrar en esas ferias, me refiero. Lo otro es como rastrear y rastrear y rastrear, entonces al final, pues como entre eso, entre el 85 y el 90%. Yo tengo en cuenta como dos elementos fundamentalmente para esta cuestión. Por una parte, creo que hay una diferencia muy clara y eso por eso la selección de los superhéroes, porque yo elegí superhéroes que existían antes de esos movimientos sociales, es decir, que habían sido diseñados pues, en los años 40 o 30, principalmente, bueno, sí, y luego aquellos que emanan o que nacen casi de la mano de esos movimientos sociales, porque ahí se ve cómo realmente, por ejemplo, un personaje como Capitán América lo que hace es que se adapta a la nueva realidad de una forma más o menos lograda, mientras que esos personajes que nacen en el momento posterior ya nacen con un poco con esa idea de intentar introducir directamente la discusión o el debate en sus propias historias, ¿no? No tienen esa necesidad de incorporarlo muchas veces de forma forzada. Em, Eso por una parte. Y luego, por otra parte, para mí lo fundamental, y de ahí lo que te comentaba antes de los estudios culturales y del contexto, eh, desde mi punto de vista y lo poco que yo he vivido allí, Estados Unidos es un país profundamente conservador, eh, en el que posiciones que para personas o sea, yo pienso mucho en el ejemplo de España, ¿no? Posiciones que para nosotros son simplemente socialdemócratas, para ellos son como si fuera a venir el comunismo y fuera a derribar el Estado, ¿no? Entonces, desde ese planteamiento tan conservador en el que las cosas se introducen muy paulatinamente, realmente estamos hablando de que es una industria que lo que busca es obtener beneficios principalmente, beneficios económicos. Entonces no pueden, o sea, tienen que estar jugando constantemente entre esa paradoja de, bueno, tenemos un público, que además es ese público que es mayoritariamente hombres blancos heterosexuales que nos que ven las películas, que leen los cómics desde que son muy pequeños, y que muchas veces tienen una posición muy conservadora en torno a su superhéroe, ¿no? Ese superhéroe de repente no puede ser homosexual, ese superhéroe de repente no puede ser racializado, etcétera, con esa idea de, bueno, pues que hay otras subjetividades que están reivindicando esos espacios en el mundo de la industria cultural en general y a los que hay que darles cabida porque además también les pueden beneficiar a nivel económico porque también pues, es ampliar el público. Entonces, creo que es una lucha más por alcanzar un equilibrio entre esos dos elementos para como tratar de que todo el mundo esté contento, cosa que no va a pasar, ¿no? Pero
Es un poco el factor fundamental en el que se mueve el cómic en Estados Unidos en ese momento. Claro, es que precisamente es justo eso un poco. Al final, yo me centro, que no lo he especificado, pero yo me centro en Marvel y DC en mi análisis, como ya queda claro si al mencionar a los superhéroes, pero bueno, por matizarlo. Pero, claro, efectivamente, al final la mayor parte de los cómics que tratan de romper un poco con esa lógica, pues los encontramos en editoriales más pequeñas o en subeditoriales, ¿no? Como tipo Vértigo, etcétera, ¿no? Pues tienes V de Vendetta, tienes el ejemplo para mí más claro, quizás que sí que ahora es famosísimo y es el gran mito, es Watchmen, que sí que ahí rompe con toda la lógica de lo que es el cómic de superhéroes, porque es una crítica, además es una crítica muy compleja, donde hay constantemente subhistorias, etcétera. Pero en este momento, o sea, en lo que serían los cómics más mainstream, yo recuerdo un personaje, es que llevo un rato intentando acordarme del nombre y no lo consigo. Es un personaje que es de los años 80 ya. Y, y creo recordar que es el primer personaje gay, homosexual que plantean en estos cómics. Y realmente dura poquísimo, porque además lo crean con una idea de exacerbar esa cuestión o sea, como poner en el centro la cuestión de la homosexualidad, pero vinculada a una serie de estereotipos, como el concepto, pues eso, como un hombre muy afeminado, que hace comentarios constantemente hablando sobre su orientación, etcétera. Y luego eso desaparece porque intentan, ante las críticas que reciben, intentan aplanarlo, pero no porque crean que están entrando dentro de unos estereotipos negativos, sino porque la mayor parte de los lectores están en contra del personaje en sí. Y al final creo que dura, no sé si llega al año. Entonces, al final hay como muchas tensiones que terminan porque esos personajes que resultan un poco más disruptivos, pues acaben fracasando. Yo creo que es que hay también o sea, yo creo que a nivel de generaciones se va produciendo también un cambio un poco en el paradigma del lector de cómic. Porque sí que, claro, yo cuando empecé a leer cómics me imaginaba a esos niños de los años 40 leyendo esos cómics y esos niños ahora serían personas adultas em, que no terminaban, a lo mejor a las que les chocaba mucho que pudieran darse dentro de ese multiverso, por ejemplo, o dentro de esos diferentes universos de DC, pues ese que en Tierra 1 Superman fuera el superhéroe que ellos habían leído toda su vida y que en Tierra 3 fuera un superhéroe homosexual o lo que fuera, ¿no? Y yo creo que ahí esa población creo que es un poco más reacia a ese tipo de cambios o a ese tipo de que muchas veces que ni siquiera son cambios, sino que simplemente es introducir un elemento que siempre habíamos dado por hecho, que pertenecía a la heteronormatividad, pero que nunca se había explicitado. Estaba ahí, vagando, pero realmente es cuando de repente se introducen otros elementos de forma mucho más nítida y mucho más clara. Pero luego también creo que hay un tipo de lector más joven que precisamente es el lector que ya ha crecido con estos cambios, ha crecido con estos planteamientos y que pues los tiene prácticamente integrados. Aun cuando también hace poco vi un vídeo de que no era sobre cómics, sino que era sobre videojuegos, pero bueno, muchas veces los conectamos, ¿no? Y salía mucha gente joven que decía, bueno, esto de que ahora el personaje tal
sea una persona racializada, bueno, es que no pega en la historia. Bueno, o sea, que siempre vas a encontrar personas que no van a estar de todo de acuerdo, sea la edad que sea, pero creo que más o menos esa división más o menos es... Y al revés también, o sea, hay gente más mayor que le parece súper adecuado esta integración y que la acoge súper positivamente. O sea, siempre hay de todo en todas partes, pero creo que más o menos esa es la diferenciación que yo aprecio. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que ya el tener que introducir el concepto de novela gráfica ya fue una problematización que quizás fuera innecesaria, porque lo que hace pues, es eso, es como esto es serio, esto no es serio. Eh, y entonces, muchas veces lo que pasa es que mucha gente que lee habitualmente cómics te dice, no, esto es una novela gráfica, ten cuidado, que esto son palabras mayores. Cuando para mí la única diferencia entre una novela gráfica y un cómic es que la novela gráfica normalmente es más gruesa y de un tamaño mayor. Punto. La complejidad es la que quiera dar el autor, ¿no? Em, entonces ya esa incorporación de ese concepto para mí ya está problematizando algo que en sí mismo creo que no debería ser. O sea, no deberíamos estar planteando tanto debate sobre qué es un cómic, qué no es un cómic, eh, porque al final el cómic como elemento artístico, que al final para mí es lo que es un elemento artístico, justo el ejemplo que has puesto me parece idóneo, es como el arte contemporáneo, o sea, en el momento en el que se sale de esa estructura, de esa normativa, va a ser sujeto de críticas. Pero es que a lo mejor lo que hay que hacer, si es que le queremos dar tanta importancia a la definición de lo que es un cómic, pues a lo mejor lo que hay que hacer es redefinir el cómic. Porque lo que está claro es que aquello que dijo Scott McCloud en su momento o Will Eisner, pues ya no es suficiente, ya no es válido, porque como todo en esta vida, evolucionamos y, y también queremos esos cambios. También nos parece interesante que se juegue con el aspecto visual, que se juegue con el contenido, que se juegue también con la figura del lector y la lectora, ¿no? Como qué posición tienen que ocupar, que sean a lo mejor sujetos más proactivos en esa lectura, etcétera. Entonces, eh, creo que a veces nos abrumamos un poco en esos debates que para mí son totalmente improductivos, pero que es verdad que cuando surgen este tipo de circunstancias, de coyunturas, se elevan por mil, ¿no? Pues eso, el premio que comentas, pero o sea, cualquier circunstancia se revuelve ese debate que además es que no llegamos a ningún punto de entendimiento porque al final pues cada uno entiende el cómic desde desde su propia experiencia, desde su propia intimidad, y me parece que quizás sea lo mejor, lo más apropiado. Yo diría que Wonder Woman, sin duda alguna, porque, bueno, era un personaje que más o menos conocía, porque, bueno, pues o sea, teníamos ahí varias referencias suyas, luego pues las películas, etcétera, pero no sabía como la intrahistoria y mucho menos sabía la historia de su creador, etcétera, que bueno, que la han contado en la película esta de La Mujer Maravilla y el Profesor Marston, que bueno, es una película un poco también para cogerla con pinzas en algunas cosas, pero bueno, es una película en términos generales interesante, pero me parecía como un personaje que increíblemente progresista o increíblemente avanzado para el momento en el que surge, con un contexto tan complejo como es el de los años 40, ¿no? Y con todo el tema de la encrucijada con la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, para mí fue una revolución auténtica. Y luego todo el debate que produce, por ejemplo, dentro del movimiento feminista. O sea, como ahí es el ejemplo más claro en el que ves que engarza claramente
con el feminismo porque es que la propia Gloria Steinem, que es la directora, bueno, o subdirectora de de la revista que aparece en la portada del libro, la revista Miss, o sea, hace un alegato por Wonder Woman cuando pierde los poderes, porque así se decide en los años 60, para salvar a Steve Trevor como si fuera, o sea, que ese retroceso que en gran medida se ve en los años 60 con un personaje que tenía una carga ideológica muy fuerte a nivel de derechos, a nivel de avances de las mujeres, pues que se aprecie eh, ese posicionamiento tan claro desde personajes súper relevantes del feminismo como es Gloria Steinem, pues para mí fue un auténtico, fue una auténtica revelación y fue mi personaje favorito a partir de ese momento. Y luego también Spider-Man me interesó bastante porque siempre me había gustado. Sí que había, por ejemplo, sí que había visto todas las películas, etcétera. Y sí me parecía un personaje que se salía un poco de esa norma del típico superhéroe, ¿no? Porque, bueno, pues por la forma en la que nace, la forma en la que se plantea como que es un poco el héroe del pueblo, que además no tiene una intención de ser superhéroe desde su nacimiento, sino que se construye a raíz, pues eso, de la muerte de su tío, y que te hace un poco también cuestionarte tú mismo qué harías si te pasara eso, ¿no? Que te provoca esa pregunta, ¿no? Y me gusta mucho eso, cómo introducen muchos elementos como la guerra de Vietnam a través del personaje de Flash, Thompson, o me parece muy interesante como las protestas las protestas dentro del movimiento estudiantil que también se reflejan en este cómic. Entonces era algo que no me esperaba que fuera a ser tan nítido o tan claro y hizo que también me gustara muchísimo el personaje. Pues precisamente es un personaje que no metí en el libro porque no me gusta. O sea, esto yo sé, porque el propio Kiko me lo ha dicho, que mi posición es horrible con respecto a este personaje y todo el mundo sé que es unpopular opinion, pero a mí Superman no me aporta nada a nivel de lo que yo quiero analizar, ¿vale? O sea, yo veo que en ese periodo es un personaje que está muy involucrado con la política, a nivel de política de relaciones internacionales, ¿no? Con la figura de los extraterrestres, todo esto, como que es más el miedo a la Unión Soviética que la cuestión interna o doméstica, la política doméstica, ¿no? Entonces, pues no es algo no es un personaje que me aportará demasiado. Entonces por eso lo deseché para el libro, porque no me convencía. Sí, creo que al final pues es el primero, es como el que marca un poco la pauta y es el que va marcando también los ritmos en muchos casos. Entonces ese es un personaje útil para partir de esa base, pero creo que en este caso como al final el libro tenía que tener X páginas y ya me estaba quitando muchísimo y consideraba que era más interesante que aparecieran el resto, que sí que creo que tienen o sea, que reflejan muy bien lo que estoy intentando analizar, lo que estoy intentando transmitir, que el personaje de Superman, que al final yo creo que casi todos y todas tenemos un poco, aun cuando no nos interesan los cómics, tenemos un poco en la cabeza más o menos, ¿no? Porque pues al final pues alguna película hemos podido ver o pues tenemos ciertas nociones sobre lo que es la kriptonita o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digamos que esa base está. No, creo que la parte teórica es un poco la que más, o sea, hay la fusilé entera y claro, me dio mucha pena porque era una parte en la que yo había puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque es una parte muy densa y yo sabía que no podía estar, porque
no es lo que se busca con este libro. Al final, si tú empiezas a leer y empiezas, que si Foucault dice no sé qué, que si Bauman dice, la gente empieza ya a querer tirarse de los pelos, porque no es eso lo que se espera de este libro, ¿no? Entonces, bueno, me dio mucha pena al principio, pero digo, bueno, esa parte se puede publicar en otro contexto y al final, pues creo, o sea, yo estoy bastante contenta con el trabajo, el resultado. Creo que al final lo que yo quería contar o que lo que yo quería un poco aportar, pues ha quedado aquí. Y lo demás, pues ya irá apareciendo en otros, en artículos o donde sea. Pues me costó un poco porque, primero por esas exigencias del mundo de la academia que ya te plantea dentro de, por ejemplo, a la hora de hacer una tesis, bueno, pues es bastante formato libre, pero bueno, siempre hay unas partes que tienen que estar y que a lo mejor yo no habría incluido. Yo no habría dedicado tanto tiempo a hacer un marco teórico o un estado de la cuestión, porque al final es algo que en esencia van a leer las 5 personas que están en el tribunal de tesis, que probablemente sepan más que yo en todo ese tema y que luego sé que eso no va a... es muy poco probable que tenga una proyección en un público más, pues eso, en un público que no sea propiamente académico o que no sepa expresamente de este tema. Entonces, esa parte la hice un poco pues eso, con frustración porque veía que era una cosa que iba a quedar un poco en el papel y no se iba a ver reflejado en ningún sitio. Pero claro, cuando entras en esa parte y yo siento que fue una cosa como muy compleja, muy enrevesada, con un lenguaje muy, 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 muy complejo que luego traté todo lo posible de ir relajándolo a medida que iba escribiendo, porque me parecía muy importante que fuera sobre todo una lectura fácil, accesible y que pudiera leer cualquier persona. Yo lo que más hacía durante la tesis era hablar con amigos o con mi compañera de piso de, por favor, léete esto y dime si se entiende o no se entiende, porque era lo que lo que me parecía más importante y al mismo tiempo más difícil, porque yo lo veía súper claro. Yo decía, esto está impoluto, pero luego pues mi idea era eso, llegar a un público que no fuera eh, un público propiamente académico. Y eso me resultó bastante difícil en muchas ocasiones. Es muy complicada esa pregunta. Yo creo que siempre recomiendo el mismo porque a mí me marcó mucho. Es la saga del Imperio Secreto de Capitán América, que es del año 74 de Steven Englehart, que además es un autor en sí ya interesante porque él se opone a la guerra de Vietnam abiertamente, entonces o sea, ya él se posiciona políticamente. Y esta saga lo que es el momento en el que Capitán América deja de ser Capitán América y se convierte en nómada. Y el contexto en el que se produce es en el Watergate, cuando se destapa el caso Watergate. Entonces, la historia básicamente le está persiguiendo a unos villanos que van todos encapuchados y tienen como un número en la frente, entonces va como destapando a cada uno de ellos y cuando llega al número uno le destapa en el despacho oval. Y no queda claro porque no se ve al personaje, pero se da a entender o que bien es Nixon o bien es una persona estrechamente vinculada a Nixon. Entonces él recibe, o sea, sufre tal decepción ante ese caso que lo que hace es convertirse eso, en nómada, sigue haciendo el bien, sigue luchando por su país, pero sin tener esa vinculación al gobierno que había tenido hasta el momento. Am, y luego es una saga muy corta, son creo que 12 números, y al final él acaba
volviendo a ser Capitán América porque lo que descubre es que el problema, y esto es como la esencia de mi tesis en este personaje, es el problema no es Estados Unidos, no hay nada que reconfigurar, no hay nada que reconsiderar, no hay nada que reestructurar, porque el problema es que hay unas pocas manzanas podridas que son las que, digamos que a las que hay que eliminar, pero la estructura de Estados Unidos funciona. Entonces es un poco lo que te quiere transmitir o digamos, la moraleja de esa saga. Entonces me parece muy interesante. Esta es más difícil aún porque aquí ya me mata la gente si no digo su nombre, pero em, o sea, para mí un básico, aunque se queda corto por la cronología, es el de Comic Book Nation de Bradford Wright, que o sea, para mí fue como de lo que el libro, casi de los primeros libros que yo me leí y con ese empecé. Y luego el que te comentaba antes de Gerardo Vilches, el de Breve Historia del Cómic, que por eso que creo que es un libro que consigue resumir muy bien o sea, toda la historia del cómic. El libro de Kiko Saedadana a mí me vuelve loca porque es él como gran experto además en las tiras de prensa, creo que hace un análisis precioso y preciso de todo ese periodo y consigue llegar hasta la actualidad también o sea, de una manera súper valerosa porque el libro es como el mío, o sea, son como 200 páginas y yo no sé cómo lo consiguió. Y, y luego hay uno que se llama, es que estoy intentando acordarme cómo se llama. Eh, no, ¿cómo se llama? Ah, es que no consigo acordarme, pero me gusta muchísimo. Que además creo que es un libro en francés, que yo lo tengo en inglés, porque no lo conseguí o sea, no sé ni siquiera si está traducido al español, creo que no. En- Estoy intentando acordarme. Digo, a ver si buscándolo aparece, pero no me acuerdo. ¿Cómo se llama? No Man. Un segundo, voy a buscarlo, si lo tengo aquí. Lo busqué otra vez. Los dos son mis libros favoritos. Este. Of Comics and Men, que efectivamente es de Jean-Paul Gavillet, entonces es un libro en francés, pero es increíble. O sea, es un análisis desde el punto de vista desde los estudios culturales del comic book, y el otro es este, que se llama Age of Heroes, que es de tres autores, y, y también, o sea, para mí esos son los fundamentales. Ah, bueno, ese libro es fruto del proyecto de innovación docente en el que yo conocí, que te comentaba antes de que conocí a Kiko Sedadana, porque lo que nosotros proponíamos era hacer un cómic sobre mujeres que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues mi parte, junto con otra compañera, era la parte de búsqueda bibliográfica y luego otro chico se encargó de la parte de dibujo, porque yo soy incapaz de dibujar. Entonces, el resultado de eso salió ese capítulo del libro en el que hacemos pues una especie de revisión de cómo fue el proceso, todo eso. Y mis proyectos, bueno, yo ahora he cambiado bastante, bueno, no bastante, he cambiado un poco mi tema de estudio porque me gustaría hacer una comparativa, a ver qué surge de aquí con todas las problemáticas que contiene, entre el cómic de superhéroes estadounidense en el que las protagonistas, porque fundamentalmente son mujeres, son de ascendencia latina, y los superhéroes propiamente latinoamericanos. Que, por ejemplo, tenemos, o sea, yo me centro, por ejemplo, en el caso de estos nuevos personajes de la editorial UMC de Argentina, que tiene a Sol de Plata, etcétera, pero claro, es una editorial muy chiquitita, le cuesta mucho publicar, entonces como que me cuesta mucho avanzar porque a lo mejor publican una vez cada X tiempo cuando van recibiendo financiación, ¿no? Entonces quería un poco analizar, hacer una comparativa a nivel identitario,
en torno a conceptos, por ejemplo, como la frontera, que en el caso de América Chávez a mí me parece muy interesante y muy valioso, y en el que entroncaría, por ejemplo, con Gloria Anzaldúa y su concepción de la chicana, etcétera. Entonces, un poco eso es lo que estoy intentando investigar. A ver si lo consigo, pero para eso lo que me gustaría es poder hacer mínimo una estancia a algún país de América Latina, para poder acceder con mayor facilidad a esos cómics, porque desde aquí es muy difícil. Es que es verdad que para mí era una preocupación un poco eso, porque este libro, pues eso, no tiene una gran tirada. Entonces, bueno, no, de hecho, muchas librerías en España lo puedes conseguir si lo pides. No está en la librería en sí. Entonces, bueno, sé que, o sea, por eso decía lo de Amazon, porque sé que por Amazon se puede conseguir, pero no sé si en otras páginas web o tal se podría encontrar. Si no, bueno, hay pequeñas cositas que se pueden, o sea, artículos como resúmenes y tal, que sí que están de acceso libre. Yo casi todo tengo acceso libre. Entonces, bueno, yo creo que si ponen mi nombre en internet, salen lo típico, academia.edu, ResearchGate, todo esto, ahí están los artículos y el libro, pues eso, yo creo que principal, o sea, no me gusta promocionar Amazon, pero creo que desgraciadamente es una de las pocas formas de conseguirlo. Y Busca Libre, pues me alegra que también se pueda encontrar por Busca Libre. Te agradezco que no lo he dicho delante en la grabación, que te agradezco mucho que me hayas invitado y agradezco mucho que existan estos espacios, para poder conversar y para poder intentar divulgar y difundir el cómic, que me parece una cosa fundamental. Y, y de verdad te lo agradezco de corazón que hayas contado conmigo, que ha sido todo un placer.